España ha creado la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial. Esto debe ser una broma, desde luego, porque claro, qué mejor manera que impulsar la innovación que creando una agencia gubernamental que supervise una industria que, bueno, en España prácticamente no existe. Bueno, si quieres saber más un poco sobre esto, quédate hasta el final y vamos a ver qué es esto de la ESIA y si es algo extremadamente necesario o si por el contrario es un gasto público innecesario. Bueno, gracias a Deep Research he realizado una investigación profunda que nos cuenta las maravillas de esta agencia pionera en Europa. Pero en mi opinión creo que la realidad es un poco diferente. Pero bueno, empezamos desde el principio. Bien, resulta que esta agencia, la AESIA, se va a ubicar en La Coruña, un lugar sin duda estratégico. Que quede claro que yo no tengo nada contra La Coruña, de hecho soy gallego y estoy muy orgulloso de serlo. Pero si miramos el mapa de desarrollo de la IA en España, pues La Coruña no es precisamente Silicon Valley. Bueno, realmente ningún lugar en España lo es. Lo curioso es que, según el informe, la agencia lleva meses funcionando desde Madrid. Porque claro, reformar un edificio entero para la sede de la ESIA no es algo que se haga de la noche a la mañana, y menos en España, obviamente. 80 inspectores para supervisar una industria que apenas existe, lo cual, bueno, es como contratar un ejército de bomberos para vigilar una caja de cerillas. Pero es que además, bueno, aún después de llevar meses funcionando, esta agencia todavía no tiene disponible ni siquiera su página web. Y bueno, ahí tampoco me voy a meter mucho porque realmente, bueno, imagino que los trámites necesarios y de burocracia de los órganos estatales, pues será más compleja de lo que queremos. Esto obviamente no es como crear una página web para mi uso personal o un blog personal para mí. Pero bueno, dejando eso aparte, al menos la estructura de la agencia es impecable. Va a tener un presidente, un director general, 2 subdirectores, un secretario general y 10 departamentos. Yo creo que no se puede decir que no se lo han currado, ¿eh? Y no olvidemos la comisión de control, por supuesto, para controlar básicamente a quien no existe. Yo creo que esto es una obra maestra de la eficiencia administrativa. Bueno, lo que más me intriga es qué van a supervisar exactamente estos 80 inspectores. Porque bueno, según el informe que me ha dado Deep Research, las funciones de la ESIA son un poco etéreas. Hablan de identificar tendencias, analizar el impacto, promover la innovación. Vamos, que se van a pasar el día leyendo informes, asistiendo a congresos y haciendo estudios sobre la IA que no tenemos. Y todo esto, por supuesto, con el dinero de los contribuyentes. Mientras tanto, pues bueno, los pocos emprendedores que intentan desarrollar IA en España, pues se encuentran con un muro de burocracia e impuestos. El procedimiento aquí es fácil, tenemos un problema, creamos una agencia. No importa si la agencia no sirve para nada, sino que lo importante es que parece que estamos haciendo algo. Y bueno, no podemos olvidarnos de la joya de la corona, el sandbox regulatorio, como ellos le llaman. Un espacio seguro para que las empresas españolas puedan probar sus sistemas de IA. Y todo esto en un país donde, recordemos, la IA es prácticamente ciencia ficción. Es como construir una piscina olímpica en medio del desierto. Una inversión muy necesaria, sin duda. Pero lo que más me llama la atención es la visión del director general de la AESIA, Ignasi Belda, que según él, la AESIA es a la IA lo que el Banco de España al sector financiero. Una comparación que sinceramente me deja un poco perplejo. Y es que, bueno, comparar el sector financiero con toda su complejidad y su impacto en la economía con el estado actual de la IA en España es como comparar un elefante con una hormiga. Pero claro, Belda ve un futuro glorioso para la IA española. Un futuro en el que, por ejemplo, se utiliza la puntuación social para evaluar a los ciudadanos. Y sí, acabo de decir puntuación social, que es, como todos sabéis, una práctica que se lleva a cabo en países como China, donde evalúan a las personas por su comportamiento y se les da una puntuación como si fueran personajes de un videojuego. Y aunque en Europa este tipo de prácticas están prohibidas, a Belda pues no le parece tan mala idea. Dice que para gustos los colores. O sea que el director de la agencia encargada de supervisar la IA en España está abierto a la idea de implementar un sistema que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sinceramente yo creo que esto es un poco para flipar. España, un país que no ha sabido crear un entorno favorable para el desarrollo de la IA, ahora se gasta millones en una agencia para regular lo que no existe. Es como comprar un bozal para un perro que todavía no tienes y encima el bozal es de oro macizo. Lo triste es que mientras nos distraemos con estas ocurrencias burocráticas, pues seguimos a la cola de la innovación en un campo tan crucial como es la inteligencia artificial. En lugar de invertir en educación, en investigación, en crear empresas, pues nos gastamos el dinero en agencias inútiles y en proyectos faraónicos que no sirven para nada. Mientras tanto, países como Estados Unidos y China pues están repartiendo el pastel de la IA. Y bueno, toda esta historia de la ESIA pues nos muestra una vez más la desconexión que existe entre la clase política y la realidad del país.
Mientras nuestros políticos se preocupan por crear agencias para regular lo que no existe, la gente de a pie pues se enfrenta a problemas reales como son el paro, la precariedad o la falta de oportunidades. ¿Y qué es lo peor? Bueno, pues creo que con la creación de la ESIA se está enviando un mensaje muy peligroso a la sociedad. Y es un mensaje de que la IA es algo peligroso, algo que hay que controlar, o algo que requiere la intervención del Estado. Es decir, que en lugar de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, estamos creando un clima de miedo e incertidumbre. La verdad es que creo que es de locos, porque en vez de invertir en formar gente en IA, en crear empresas que desarrollen tecnología, pues nos dedicamos a crear una agencia para controlarla. ¿Y qué controla? Pues si no hay nada que controlar, es como si estuviéramos preparando el terreno para una invasión alienígena, pero en vez de construir búnkeres o entrenar soldados, pues básicamente nos dedicamos a diseñar el uniforme de la Policía Intergaláctica. Así que ya ves en qué punto estamos. Pero es que bueno, España es así, nos encanta adelantarnos a los problemas, pero solo en apariencia. En el fondo seguimos con la mentalidad de siempre, que inventen otros que nosotros ya nos encargamos de regularlo. Y lo peor es que con esta obsesión de la regulación, lo único que conseguimos es ahuyentar a los pocos que se atreven a innovar en este país. Porque claro, ¿quién va a querer montar una empresa de IA en España si sabe que va a tener que lidiar con 80 inspectores, un sandbox regulatorio en medio de la nada y un director general que ve con buenos ojos la puntuación social? Al final lo que se consigue con todo esto es crear un clima de desconfianza hacia la IA. La gente, en vez de verla como una herramienta que puede mejorar nuestras vidas, yo creo que lo va a ver como una amenaza y algo que hay que controlar y vigilar. Y así nos va, mientras en otros países la IA está revolucionando la medicina, la educación o la industria. Aquí, pues, mientras tanto, seguimos debatiendo sobre si los algoritmos van a acabar con la humanidad. Sinceramente yo creo que es para echarse a llorar, porque tenemos materia prima, tenemos gente con talento, ideas innovadoras y gente con ganas de cambiar las cosas, pero en vez de darles alas, les ponemos trampas por todas partes. Y luego, pues claro, nos quejamos de que España no es un país puntero en tecnología. Pues claro que no lo es, porque con este panorama, ¿quién va a querer invertir en I+D aquí en España, no? Quiero dejar claro desde aquí que yo no digo que no haya que regular la IA, porque es más, yo creo que es muy necesario asegurarnos de que toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo se implemente en nuestra sociedad de forma segura. Y debemos asegurarnos de que esta tecnología se utiliza para el bien y no para la creación de deepfakes o para otros fines maliciosos. Pero en mi opinión, creo que lastrar a las empresas para que no puedan implementar estas herramientas, mejorando así su productividad y eficiencia, no es el camino correcto. Creo que en lugar de crear una alarma social y un clima de miedo viendo esto como una amenaza, creo que sería un enfoque mejor de utilizar la IA para mejorar la educación, la medicina o favorecer la producción, la productividad y eficiencia de las empresas. Para mí creo que sería un enfoque mucho más acertado. Porque, bueno, yo no creo que la IA vaya a destruir muchos puestos de trabajo, sino que si la utilizamos bien, en mi opinión, lo que haría sería permitir que podamos enfocarnos en tareas de mayor valor, permitiéndonos así crecer personal y profesionalmente. Pero bueno, esta es mi opinión y seguramente mucha gente no esté de acuerdo y a lo mejor me equivoco, pero bueno, yo desde este espacio solo intento dar mi opinión sincera y crítica. Y bueno, para todos los que habéis llegado hasta aquí, os dejo una pregunta para reflexionar. ¿Conseguiremos superar la barrera de la burocracia y convertirnos en un país innovador? ¿O seguiremos a la cola de Europa mirando con envidia los avances de otros? Bueno, pues creo que solo el tiempo lo dirá, pero bueno, lo que está claro es que si queremos tener un futuro en el mundo de la IA, tenemos que cambiar muchas cosas, empezando pues principalmente por la mentalidad. Y bueno, con esto me despido por hoy. Gracias por acompañarme en esta inmersión en el absurdo mundo de la burocracia española. Y recuerda que si ves a un inspector de la ESIA por la calle, pues bueno, no te asustes porque probablemente se haya perdido buscando un robot que supervisar. Chao.